Hay lugares del planeta donde el bosque no crece sobre la tierra, crece sobre el agua. En la Amazonia existe un tipo de selva donde el río no es un visitante, es el arquitecto. Desde el aire, la Amazonia parece infinita. Un océano verde que se extiende más allá del horizonte, atravesado por ríos tan grandes que pueden verse desde el espacio. Pero lo que vemos desde arriba es solo una parte de la historia, porque la Amazonia no es un único bosque, es un mosaico inmenso de ecosistemas distintos, cada uno moldeado por una fuerza que lo gobierna todo, el agua. Muy lejos de aquí, en lo alto de los Andes, nacen ríos que comienzan un viaje de miles de kilómetros a través de Sudamérica. Durante ese viaje arrastran algo mucho más valioso que el agua, montañas enteras convertidas en sedimento, minerales, nutrientes, el alimento que sostiene uno de los ecosistemas más extraordinarios del planeta. Cuando estos ríos alcanzan las llanuras amazónicas, su velocidad disminuye y su cauce se vuelve lento y pesado. Entonces ocurre algo extraordinario. El río se desborda. El bosque desaparece bajo el agua. Senderos, raíces, troncos quedan sumergidos mientras la selva se transforma en un paisaje completamente distinto. Durante meses, lo que antes era tierra firme se convierte en un ecosistema acuático. Este tipo de selva tiene un nombre: Barcea. Bosques inundables que viven y respiran al ritmo de las crecidas del río. Ecosistemas donde la inundación no destruye la vida, la crea. En las profundidades de la Amazonia peruana, en la región más salvaje del río Madre de Dios, este fenómeno alcanza una de sus expresiones más espectaculares. Allí, agua, sedimentos y vegetación han evolucionado juntos durante millones de años, formando un equilibrio tan complejo como frágil. Cada crecida del río reescribe el paisaje. Nacen nuevas lagunas, aparecen canales invisibles, antiguos caminos que desaparecen bajo el agua. Y la vida aprende a adaptarse o desaparece. Este es el mundo que inspira el ecosistema que estamos creando aquí, en Reino Selva. Un pequeño fragmento de Amazonia. Un ecosistema inspirado en las llanuras inundables del río Madre de Dios. Porque antes de que aparezcan los animales, antes de que lleguen los depredadores, primero debe existir el mundo que los sustenta. Y ese mundo empieza con el bosque que crea el río. La barcea es un tipo de bosque tropical, ¿vale?, inundable que se desarrolla en las llanuras aluviales de los grandes ríos amazónicos. Su característica principal es que el ecosistema está controlado por el ciclo anual de inundaciones del río. Estos bosques aparecen asociados a ríos llamados aguas blancas, ríos que transportan grandes cantidades de sedimento procedentes de la erosión de los Andes. A diferencia de otros sistemas amazónicos, de aguas negras o claras, las aguas blancas contienen altas concentraciones de nutrientes minerales, como nitrógeno, fósforo y potasio. Cada año, cuando el río se desborda, deposita una nueva capa de sedimentos sobre el suelo del bosque. Este proceso convierte a la barcea en uno de los ecosistemas más fértiles de toda la Amazonia. Muchos árboles de barcea han desarrollado adaptaciones fisiológicas únicas para sobrevivir estas condiciones. Por ejemplo, las raíces son capaces de tolerar niveles de oxígeno muy bajos
crecimientos rápidos durante la estación seca, semillas que germinan rápidamente cuando el agua se retira. Algunas de estas especies incluso desarrollan estructuras especializadas para respirar en suelos anegados, similares a las que aparecen en manglares. Debido a la fertilidad del suelo, los bosques de Barcea presentan una productividad biológica muy alta, con gran cantidad de biomasa vegetal y abundancia de frutos. Esta productividad convierte a la Barcea en un recurso fundamental para muchos animales amazónicos. De hecho, una gran parte de la fauna de los ríos amazónicos depende directamente de los bosques inundables para alimentarse. La región de Madre de Dios está situada al sureste de Perú. Forma parte de la cuenca amazónica occidental. Es considerada una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta. Este territorio se encuentra entre la transición de los Andes y la Amazonia Baja, lo que crea una enorme variedad de hábitats. El paisaje de Madre de Dios no está formado solo por un tipo de selva. En realidad es un mosaico ecológico extremadamente complejo donde conviven distintos ecosistemas tropicales. Entre ellos, bosques de tierra firme, bosques inundables, llanuras aluviales, pantanos y aguajales, bosques dominados por bambú amazónico. Este mosaico se debe principalmente a la dinámica de los ríos amazónicos. Los ríos en esta región suelen ser meándricos, lo que significa que serpentean lentamente a través del paisaje. Con el paso del tiempo, el río cambia de curso. Cuando abandona un meandro antiguo, se puede transformarse en una laguna aislada conocida como cocha. Estas lagunas se convierten en hábitats extremadamente ricos en biodiversidad. La constante transformación del paisaje crea una gran diversidad de microhábitats, y esa diversidad de ambientes permite que convivan miles de especies diferentes. Por esa razón, Madre de Dios alberga cientos de especies de peces, más de 1000 especies de aves, decenas de especies de reptiles y anfibios, y una enorme biodiversidad de plantas. El proceso que gobierna el ecosistema de la Barcea se conoce como pulso de inundación. Este concepto describe la variación anual del nivel del agua en los ríos amazónicos. A lo largo del año, el río atraviesa diferentes fases hidrológicas. Las principales son la fase de crecida, la fase de inundación, fase de aguas alta, fase de retirada del agua y finalmente la fase seca. La Amazonia no es solo una selva, es un sistema vivo donde el agua, la tierra y el bosque se transforman continuamente. En las llanuras inundables de la Barcea, cada crecida del río vuelve a escribir el paisaje. Y ese mismo equilibrio es el que estamos intentando recrear aquí, en Reino Selva. Este ecosistema es solo el principio, porque en este pequeño fragmento de selva amazónica pronto llegarán nuevos habitantes, depredadores, exploradores, criaturas adaptadas a vivir entre agua y bosque. Y cuando lo hagan, empezaremos a descubrir juntos el verdadero secreto de Barcea.